No hace mucho, Netflix lanzó la película Dejar el mundo atrás con Julia Roberts y dio mucho que hablar entre los amantes de los thrillers apocalípticos. Como fiel representante de ese grupo, sentí curiosidad, pero como no tengo Netflix, de hecho tampoco tengo televisión, decidí leer la novela homónima en la que se basó la película. Y aquí les cuento qué me pareció. Escrita por el autor estadounidense de ascendencia bangladesí, Rumaan Alam, y publicada en el 2020, esta es la historia de una familia con 2 hijos adolescentes que se van de vacaciones a un paraje en las afueras de Nueva York, en una zona bastante retirada cerca de la playa, donde alquilan una casa de vacaciones. La descripción de la casa en la lista de propiedades para alquilar prometía que ese sería el lugar perfecto para desconectarse de todo y dejar el mundo atrás. De ahí el título de la novela. Pero lo que los protagonistas no sabían al momento en el que hacen la reserva es que esta frase, dejar el mundo atrás, adquiriría un sentido mucho más literal en poco tiempo más. Yo no pude dejar el mundo atrás del todo este verano, pero sí hice algunos paseos por varios puntos de la costa de Victoria, así que mientras les cuento lo del libro, les voy a ir mostrando imágenes de algunos de esos paseos, empezando por aquí, por el barrio de St. Kilda en Melbourne, y ya irán viendo que si bien no se parece al paraje remoto al que van nuestros protagonistas, sí tiene lindas playas, tiene una arquitectura muy interesante y un parque de diversiones con mucha historia. Y ahora volvamos a la novela. Al principio todo va bien. La casa donde se aloja la familia era tan linda, tan cómoda y tan bien equipada que los protagonistas no tardan mucho tiempo en relajarse y empezar a disfrutar de la ilusión de vivir como si fuesen los dueños. Y después, no es que algo claramente catastrófico irrumpe, sino que primero empiezan a pasar pequeñas cosas raras. Cosas que se observan, por ejemplo, en la conducta inusual de los animales o en ciertos cambios atmosféricos que despiertan extrañeza. Otra de esas cosas extrañas es que 2 noches después de que la familia comenzara sus vacaciones, los mismos dueños de la casa, que son un matrimonio de adultos mayores, se presentan inesperadamente llamando a la puerta. Y explican que esa noche, cuando iban de regreso a su casa, después de un evento al que habían asistido en las afueras de Nueva York, notaron a la distancia lo que parecía ser un apagón masivo afectando la ciudad. Como el departamento donde vivían estaba en un 14º piso y ellos estaban en ese momento más cerca de esta otra propiedad, se les ocurre que sería mejor hospedarse allí esa noche, aún sabiendo que la casa estaba ocupada. La situación, como se comprende, es de lo más irregular e incómoda para todos, pero los inquilinos sienten que no pueden rehusarse y aceptan darles asilo hasta la mañana siguiente, cuando planean ir a un pueblo aledaño para averiguar qué había ocurrido. Aparentemente los medios de comunicación estaban todos afectados por el apagón, con la única excepción de un comunicado de emergencia muy poco claro que los deja a todos con más preguntas que respuestas. Todo esto sumado a que enterarse de las noticias en esa zona tan alejada era un poco problemático porque ya de por sí había muy poca conectividad. Me detengo ahora un momento para contarles sobre este sitio que estamos viendo,
es un parque de diversiones muy tradicional aquí en St. Kilda. Se llama Luna Park y fue fundado en 1912. Y salvo unos periodos muy cortos de tiempo, no ha dejado de funcionar desde ese entonces. Y aquí vemos la montaña rusa, la cual es la más antigua todavía en funcionamiento en el mundo. Como toda ficción apocalíptica, esta novela nos invita a pensar en cuestiones que son invisibles en el acontecer de la vida diaria. Un ejemplo es el mantenimiento del orden social en el que vivimos. En el libro se hace mención a una cosa que me pareció muy interesante, y es que no hay una estructura real que mantenga nuestro orden social. Si bien es cierto que tenemos reglas, leyes, policía, un aparato judicial y otras instituciones, no hay en realidad manera de controlar todo lo que ocurre todo el tiempo. Y por eso se requiere necesariamente de una especie de fe colectiva. Y me pareció abrumador pensar que algo tan enorme como la sociedad humana dependa de algo tan sutil y tan frágil como esa fe. La novela también me llevó a reflexionar sobre el papel de la información en nuestras vidas, de qué es lo que significa estar al tanto de los aconteceres que nos atañen, de cómo la abundancia de información y la exposición constante a noticias a través de todos los dispositivos con los que contamos hoy en día no nos hace necesariamente mejor informados. Primero, porque el volumen de información disponible sobrepasa nuestra capacidad de separar lo que merece nuestra atención de lo que no. Segundo, porque no tenemos manera de verificar que lo que se nos informa es cierto. Y tercero, porque a pesar de tantos canales, no toda información relevante llega a la audiencia. La novela nos cuenta que había quienes se venían preparando hacía tiempo para lo que ocurriría. De algún modo se habían enterado, mientras que otros siguen su vida normal y los hechos los toman por sorpresa. Si en nuestros días algo de calibre apocalíptico estuviera gestándose, muy probablemente estaríamos igual de informados que en tiempos bíblicos. Como en Mateo 24:36, cuando se nos cuenta que en los días que precedieron al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el mismo día en que Noé entró en el arca. Si bien no llegué a conectarme del todo con ninguno de los personajes, sí me gustaron algunos pasajes en los que se plasman momentos de la cotidianeidad de la familia. Momentos sublimes como cuando la madre, con sus hijos ya adolescentes, tiene breves pantallazos de escenas del pasado y se sobrecoge al pensar que ayer atendía a un bebé indefenso y hoy está frente a una persona completamente formada e independiente. Y también me gustaron otros momentos quizá no tan sublimes, yo diría que para nada sublimes, pero que también forman parte de la convivencia doméstica y el compartir un mismo espacio con alguien durante mucho tiempo. Y me pareció que estaban bien retratados. Otra arista interesante en la novela es la de nuestra dependencia de los dispositivos electrónicos y las consecuencias de esa sujeción. Sobre todo las consecuencias de haber aceptado la conveniencia a cambio de nuestras propias capacidades. Y todo eso casi sin siquiera darnos cuenta. Recién cuando una situación demanda que nos paremos sobre nuestros propios pies, como en una emergencia cuando hay que actuar con rapidez,
o cuando tenemos que hacer algo y no tenemos conexión. Recién ahí es que nos damos cuenta de lo importante que es poder actuar por nuestros propios medios. En ciertas situaciones, como se muestra en la novela, poder leer un mapa o memorizar un recorrido pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Uno de los personajes menciona que las vacaciones son para ser devueltos a nuestros cuerpos. Y es fácil sentirse identificado con esa frase, porque a todos nos ha pasado que a medida que nos vamos relajando cuando estamos de vacaciones, la sensualidad y los placeres adormecidos se van despertando nuevamente. Y por eso pensé que sería interesante llevarlos a un sitio muy especial en la costa de Victoria, que es toda una experiencia para los sentidos. Es la chocolatería y heladería de la Gran Ruta del Océano. Para llegar aquí tienen que venir en auto. Les lleva aproximadamente 1 hora desde Melbourne a lo largo de un recorrido muy bonito. Como pueden ver, esta chocolatería está rodeada por un enorme parque con árboles frutales, preciosas flores que usan para la confección de exquisiteces de chocolate, además de plantas nativas, esculturas y hasta un pequeño lago. Y ahora, para ir cerrando, tengo que decir que Dejar el mundo atrás es una novela que vale la pena leer. No solo porque nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas interesantes, sino porque está muy bien escrita. De hecho, lo que más me atrapó fue el manejo de la tensión, el misterio y el ritmo. La leí muy rápidamente porque una vez que puse pie en la trama ya no pude dejarla. Quizá algún día, si se me presenta la oportunidad, veré la película, más que nada por curiosidad. Pero la verdad, dudo mucho de que sea tan buena como lo fue el libro.